primera pregunta era sobre el atlas. La respuesta buena dice que en la cara superior de los arcos posteriores presentan unos surcos para las arterias vertebrales que se dirigen a la médula frontal para unirse a informar el tronco maxilar. Una mano. Creo que era el más fuerte. No. Acá. Sigue. Músculo de la parte posterolateral de la nuca. El músculo angular del omóplato se origina en el borde medial y superior. Se inserta en las puntas transversas de las 4 primeras regiones cervicales. El músculo trapecio se inserta en la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal y la apófisis espinosa desde la séptima hasta la 12ª dorsal. Lumbares y sacras. Sus fibras convergen hacia afuera para insertarse en el tercio lateral de la clavícula, en el acromio y en la espina del hombro. Esa es la perspectiva correcta. Allí, las vértebras dorsales, las vértebras T9 y T12 poseen rasgos de las vértebras lumbares. Presentan tubérculos similares a las apófisis maxilares y accesorias de las vértebras lumbares. De arriba, señalada por la flecha, el tubérculo mamilar y la dorsal, y el tubérculo que es mucho más grande de las vértebras lumbares. Aquí, el sacro y el coxis. El sacro tiene unos agujeros o forámenes sacros por su cara anterior o pélvica, por donde salen las raíces anteriores, y la posterior o dorsal, por donde salen las raíces posteriores del pecho sacro. Aquí, ahí tenemos la imagen del sacro con sus 4 agujeros por delante y por detrás, para las raíces motoras y las sensitivas. Aquí, el fascículo epidérmico lateral cruzado era una pregunta sobre un enfermo que tenía un dolor intenso del lado derecho. ¿Qué había que hacer para quitar ese dolor? Hay que cortar el fascículo espinotalámico lateral en el lado izquierdo. Si el dolor es aquí, del lado derecho, recordemos que el fascículo epidérmico cruzado viene acá, entonces hay que hacer una operación que se llama ordotomía para cortar la vía del dolor y temperatura y dejar una anestesia del sitio de la sección hacia abajo para aplicar un dolor en un cáncer inoperable e incorregible. ¿Sí? La pregunta se refería a que un enfermo con sífilis tiene un problema de la sensibilidad propioceptiva consciente. Los fascículos de Gol y de Murdash en el cordón posterior son los que llevan la sensibilidad de posición y de vibración de los músculos. Así, una lesión piramidal cruzada del lado izquierdo produce una parálisis del mismo lado que ya se cruzó a nivel de del bulbo. Entonces, cuando ya va bajando por la médula, va a estimular a las arterias anteriores del mismo lado. O sea que si lesionamos la lesión piramidal del lado izquierdo, va a provocar una parálisis del lado izquierdo, y si es del lado derecho, la va a provocar del lado derecho. La irrigación e inervación de la rama tiroides. Las ramas tiroides inferiores, las ramas de los troncos tirocervicales y las ramas de la subclavia. A veces puede tener la rama de la Neuhauen, que es una rama que puede faltar con mucha frecuencia, pero esta nace directamente de la aorta o de las subclavias. Sigue. El esófago tiene 3 capas: la mucosa, la submucosa y la muscular. No tiene serosa. La capa muscular está formada por 2 capas de músculo estriado en la parte inicial. Cuando nosotros damos un trago, todavía el esófago interviene voluntariamente con ese trago. Del tercio superior para abajo, ya lo demás es a causa de los movimientos autónomos del sistema parasimpático en las fibras lisas que producen los movimientos de peristaltismo. El cartílago tiroides. Los 2 polos superiores del cartílago tiroides se encargan del soporte de la laringe a partir del hueso dioides. O sea, aquí, los polos superiores, aquí se cuelga del dioides y esto le da soporte a la laringe. ¿Sí? La cintura escapular se encuentra formada por la escápula y la clavícula que une al tórax con los cabellos superiores, mediante las articulaciones externo-clavicular,
acromion clavicular y escápulo humeral. ¿La que sigue? La clavícula, cerca de la extremidad acromial, existe una pequeña rugosidad denominada tubérculo conoideo, donde se insertan los ligamentos conoideos y el coracorac clavicular. La cara posterior del omóplato, la espina del omóplato se continúa hacia la parte más prominente del omóplato, que es lo que se llama el acromion, la parte más alta. Se continúa por fuera y por arriba del hueso, hasta el acromion. ¿Sigue? El húmero se denomina canal intertrocantéreo o canal bicipital, el que está entre el troquíter y el troquíter. Por ahí pasa la cordillera bicipital y además se insertan ahí tres músculos, los músculos que jalan al hombro: el pectoral, el dorsal ancho y el redondo mayor. Se denomina canal intertrocantéreo o canal bicipital. En el borde lateral se inserta el músculo pectoral mayor. En el fondo del surco, el redondo mayor, y en el borde medial se inserta el dorsal ancho. ¿Sigue? En el húmero, el surco oblicuo es el que se encuentra en la parte de atrás del húmero, que es el canal del radio, también se llama canal del radio o surco oblicuo. En la cara posterior se encuentra el surco del nervio radial, llamado clásicamente como surco oblicuo espiral o canal de torsión. Corresponde a un canal oblicuo en la cara posterior con dirección hacia abajo y hacia afuera, de adentro hacia afuera, y recibe de corredera para el paso del nervio radial acompañado de la arteria braquial profunda. Y además, por arriba y por abajo se van a insertar el vasto externo y el vasto interno del tríceps. El húmero, surco oblicuo, tróclea y cóndilo. La tróclea del húmero, ubicada medialmente, corresponde a la superficie articular que se relaciona con la estructura troclear del cúbito. Se refiere a la parte inferior del húmero, que es la parte del húmero que se articula con el cúbito. Recuerden ustedes que la articulación con el radio es de tipo condilia y con el cúbito es de tipo troclear. ¿La que sigue? Los músculos del hombro, el manguito rotador, su contención tónica sirve para sostener al hueso, a la cabeza del húmero, dentro de la cavidad glenoidea. Su contracción tónica sostiene la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea. Es la acción principal de esos músculos, mantener la metida adentro, que no se salga. Y aparte, de luego sirve para rotar el brazo. El músculo cutáneo es un nervio que sale de la parte externa del plexo braquial. Inerva a los músculos coracobraquial, al cual atraviesa. Se llama también nervio perforante de Gacelius, porque atraviesa justamente el músculo coracobraquial. Inerva a los músculos de la flexión del antebrazo sobre el brazo, o sea, al coracobraquial, al bíceps y al braquial anterior. ¿La que sigue? Las arterias del hombro. Dentro de la vaina axilar da la arteria torácica superior. Es una rama muy importante de la arteria subclavia. La arteria axilar. El plexo braquial. La pregunta era ¿de dónde nacía el nervio radial? El nervio radial, junto con el circunflejo o nervio axilar, nacen de la porción posterior del plexo braquial. Del fascículo posterior, el nervio radial y el axilar o circunflejo. Los músculos del antebrazo, compartimientos anteromedial, flexores y pronadores. Los tres planos, superficial, medio y profundo. En la cama superficial está el pronador redondo, el flexor radial del carpo, que se llama palmar mayor en el libro de Dios, el palmar largo, palmar menor, flexor cubital del carpo. En el plano medio, el flexor superficial de los dedos, y en el plano profundo, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Distribución funcional de los músculos posteriores del brazo. El tríceps junto con el anconio son los principales extensores del antebrazo del brazo. Más que nada el tríceps es el que hace la extensión del antebrazo sobre el brazo. Están inervados por el nervio radial. Los músculos anteriores del antebrazo.
Los del primer grupo anterior son 8. El explorador redondo que corona y flexiona el antebrazo, que inserta sobre el toque y superficie lateral del radio. El flexor radial del carpo. El abductor largo del pulgar, que aquí la pregunta era dónde se forma el pulso. Todo el pulso. Entonces están entre el radial del carpo y el abductor largo del pulgar. Eso forma el canal del pulso. ¿Siguen? Los músculos de la mano. Los interóseos dorsales y palmares entre los metacarpianos son abductores, son los que abren los dedos de los interóseos. Son separadores de los dedos. De la acción de los músculos interóseos. ¿Siguen? Aquí la pregunta era sobre el ángulo de carga del codo. Ángulo de carga, porque el número con el codo tiene unas abiertas el antebrazo sobre el brazo. Es un ángulo de 170 grados y se denomina ángulo de transporte. Este es más pronunciado en la mujer. La mujer tiene un poquito más angulados los antebrazos sobre el brazo. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Turner, es un defecto congénito en la que hay una trisomía, digo al contrario, falta de un cromosoma X en la mujer. Son mujeres con aspecto de niñas que son infértiles y que tienen aquí justamente el diagnóstico. Uno de los diagnósticos es que el ángulo lo tiene muy abierto el antebrazo sobre el brazo. El ángulo es así.